El Convenio Europeo del Paisaje se aprobó en Florencia en octubre del año 2000. En él se define el paisaje como cualquier parte del territorio tal como la percibe la población y cuyo carácter es el resultado de la interacción de factores naturales o humanos. El convenio entró en vigor en España el 1 de marzo de 2008, es decir, casi 8 años después de su aprobación. Para introducirnos en este tema y hablarnos sobre los distintos paisajes de España, nos acompañan hoy en el estudio Julio López Avalillo Larrea, profesor de Geografía en la UNED, y Alejandro García Ferrero, profesor tutor de Geografía también de nuestra universidad. ¿Qué tal, Julio y Alejandro? Bienvenidos a Sin Distancias. Hola, buenos días. Bueno, ya hemos dicho que pasaron 8 años desde que se aprobó el Convenio Europeo del Paisaje hasta su entrada en vigor en España. Julio, ¿qué iniciativas se llevaron a cabo en nuestro país para poder cumplir con esta directiva comunitaria? Bueno, es sabido que España pasa por ser uno de los países del mundo con mayor variedad paisajística, teniendo en cuenta su extensión, algo más de 500.000 de kilómetros cuadrados. España, como país miembro de la Unión Europea, pues tuvo que asumir las indicaciones que sobre la catalogación y conservación del paisaje emanaban del convenio. En el preámbulo de este, entre otras cosas, se dice: el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social. Constituye un recurso favorable para la actividad económica y su protección, gestión y ordenación puede contribuir a la creación de empleo. Más adelante, en el mismo convenio, leemos: el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo. Contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea. Pues bien, la primera iniciativa fue la catalogación de los paisajes de España, materializada unos años después en el Atlas de los Paisajes de España. Alejandro, háblanos de este atlas que me imagino que sirvió como documento inicial de trabajo, ¿no? En efecto, Clara. En el año 2004 se publicó el Atlas de los Paisajes de España. Si bien el entonces Ministerio de Medio Ambiente ya venía trabajando en este campo del paisaje desde 1998 con el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Este trabajo fue realizado desde una concepción integradora del paisaje, considerado como la configuración de los hechos naturales y humanos sobre el territorio. De este modo, el Atlas se planteó con el objetivo de identificar y caracterizar los paisajes de España y desarrollar una catalogación a diferentes escalas que permitieran una visión sintética del territorio a través de la fotografía y de la cartografía. Por las dimensiones del trabajo y por su carácter de primera experiencia de esta naturaleza en España, el estudio pretendía ofrecer una lectura sintética suficientemente matizada de los paisajes españoles. Para esto, los paisajes han sido identificados y cartografiados en unidades, agrupados en tipos y asociaciones, y caracterizados de tal modo que fuera posible comprender sus especificidades y su distribución espacial. El desarrollo del estudio se integró en el marco del creciente interés social y político en Europa por el paisaje, tras el reconocimiento de su importancia como patrimonio ambiental y cultural, como recurso y seña de identidad, y también como elemento que contribuye a la calidad de vida. Julio, Alejandro ha mencionado los paisajes naturales y los paisajes culturales. ¿Cómo se definen estos dos tipos de paisaje y qué diferencias se dan entre ambos? Sí, en efecto, los paisajes pueden diferenciarse con objeto de estudio en paisajes naturales y paisajes culturales o antrópicos. Apoyándome en el profesor Martínez de Pisón, mencionaré que la característica más marcada de los paisajes naturales, los españoles en este caso, es su diversidad, tanto de los que hacen de soporte a los cada vez más extensos paisajes humanizados, como los escasos que aún guardan intactos sus elementos naturales. Por otra parte, el paisaje cultural es definido en el Plan Nacional del Paisaje Cultural, que fue aprobado en el octubre del 2012, como el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural. En este sentido, el paisaje cultural es el resultado de los procesos que se producen a lo largo del tiempo en un territorio, integrando los componentes naturales y culturales, los materiales y los inmateriales. Bueno, pues tras esta introducción, yo creo que necesaria para comprender la complejidad terminológica del mundo del paisaje, entremos en materia. ¿Cómo están catalogados los paisajes de España en el Atlas de los Paisajes de España? El método de trabajo desarrollado en esta caracterización de los paisajes españoles permitió llegar a una clasificación jerarquizada compuesta por 3 niveles.
En su nivel básico encontramos las denominadas unidades de paisaje o simplemente paisajes, de las que se han identificado y cartografiado un total de 1.263. Cada unidad se define por su homogeneidad interna y por sus diferencias con respecto a los paisajes contiguos. El segundo nivel es el que se ha denominado tipo de paisaje, de los que se identificaron, cartografiaron y describieron un total de 116. Cada tipo resulta de la agrupación de unidades de paisaje cuyas estructuras se repiten en el territorio y en la tarea de identificación y de caracterización de los tipos de paisaje, el hecho regional ha resultado en la mayor parte de los casos decisivo. Justamente por esta razón, los tipos de paisaje se restringen, con muy pocas excepciones, a dominios regionales. En el nivel más elevado de esta clasificación se definieron las asociaciones de tipos de paisaje. Estas agrupaciones integran tipos próximos por su configuración topográfica, por sus características bioclimáticas y por semejanzas en los usos del suelo. En la mayoría de los casos, este nivel supera el ámbito regional, proporcionando un mapa relativamente abstracto de la realidad del paisaje español, pero útil como expresión cartográfica general y sintética. Bueno, Julio, ¿qué podrías decirnos de esta primera gran clasificación paisajística de nuestro país, las asociaciones de tipos de paisaje? Sí, acabamos de ver que la clasificación paisajística de España se estructura en forma, digamos, piramidal, quedando en la cúspide las denominadas asociaciones de tipos de paisaje, que son 34. Las asociaciones es la unidad más amplia, sintética y quizá la más abstracta de las que se reconocen en el Atlas de los Paisajes de España. Sirvan de ejemplo los siguientes casos. Los macizos montañosos de las cordilleras béticas integran el conjunto de paisajes de las altas montañas béticas. Las sierras y montañas mediterráneas y continentales pues agrupa un conjunto de montañas de altitud media, sometidas a climas con una acusada sequía estival, con numerosos paisajes que por su litología, formas, usos, características culturales, relaciones con otros paisajes, etc., son tremendamente contrastados. Por otra parte, el conjunto denominado penillanuras y piedemontes son paisajes de una topografía llana o débilmente inclinada que se extienden por todo el oeste peninsular y que rodean el sistema central. Para concluir esta pequeña muestra, pues entre las vegas y riberas, que se definen fundamentalmente por los usos humanos, hace que esta sea la característica paisajística de un paisaje cultural, es decir, un paisaje hecho por el hombre. Alejandro, a las asociaciones de tipos de paisaje que acaba de escribir Julio le siguen los tipos de paisaje, ¿no? Así es, Clara. Los tipos de paisaje suman 116 conjuntos. Es el segundo nivel en que se ha organizado la clasificación de los paisajes de España y cada uno de ellos resulta de la agrupación de unidades de paisajes similares en su estructura y en su organización. Como se ha señalado anteriormente, al hablar de la metodología de trabajo, el hecho regional ha resultado muy importante en la identificación y en la caracterización de los tipos de paisaje. La relativa homogeneidad de las condiciones físicas ha hecho que estos espacios presenten formas de organización del territorio similares sobre amplias extensiones y que generen paisajes semejantes. Son, en la mayor parte de los casos, circunstancias climáticas de ámbito regional e historias rurales y territoriales distintas las que han conducido a la construcción de paisajes diferenciados sobre soportes físicos similares. Sirvan de ejemplo de tipos de paisaje los macizos montañosos galaico-astur-leonés, los llanos interiores y los llanos litorales, las marismas y los deltas o las extensas campiñas del Ebro, del Duero o del Guadalquivir. Bueno, y ya en la base de esta imaginaria pirámide que me habéis descrito se encuentran las unidades de paisaje o simplemente los paisajes, que suman nada menos que 1.263 paisajes individualizados. Son un montón. Sí, en efecto, y es precisamente en esta categorización paisajística donde se aprecia con toda su amplitud y detalle la variedad paisajística de nuestro país. Estas 1.263 unidades de paisaje responden a particulares configuraciones e imágenes del territorio, resultado del medio físico, de una historia cristalizada en ese espacio geográfico y de dinámicas económicas y sociales recientes. Como referirse a todos estos paisajes desborda obviamente este espacio radiofónico, mencionemos si acaso algunos cogidos un poco al azar. Por ejemplo, el tipo de paisaje denominado campiñas andaluzas incluyen el paisaje singular de la Loma de Úbeda y la campiña cordobesa, como exponentes de dos subtipos de paisaje de campiña, el olivarero y el cerealista, por ejemplo.
Del tipo denominado llanos litorales mencionemos las planas de Castellón y Sagunto, y por su singularidad e interés el paisaje de la Albufera de Valencia. De los macizos galaico-astur-leoneses, Siva demuestra el macizo de los Ancares y el del Montseny para los macizos catalanes. De las parameras señalaremos, por ejemplo, la de la Lora, y de las sierras ibéricas la de Albarracín, así como la del Cadí para señalar una singular sierra pirenaica. Las hoces y desfiladeros tienen su muestra en los cañones del Ebro y su afluente el Rudrón. Las Vegas en la feraz huerta murciana o en la ribera navarro-riojana, o también en el tramo del Tajo entre Aranjuez y Toledo. Las cumbres canarias tienen su representación en el Teide y las bahías baleáricas en la de Pollensa o Alcudia. Bueno, la nómina evidentemente es muy extensa. Pues sí, es verdad. Bueno, por otra parte entiendo que en un mundo tan urbanizado, en España la población urbana supone el 80% de la población, ¿no? Los conjuntos urbanos habrán sido catalogados y diferenciados, ¿no? En efecto, Clara, por razones morfológicas y funcionales, esta asociación de paisaje, catalogada o denominada como grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, incluye un solo tipo, dado que las ciudades son el paisaje cultural por excelencia. Se integran en esta tipología las mayores ciudades del territorio peninsular, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza, y sus respectivas áreas metropolitanas, fruto del importante crecimiento demográfico y del desarrollo de actividades productivas en los últimos decenios. En estos lugares, una parte del espacio urbano se caracteriza por su discontinuidad y por su fragmentación, y por la repetición de ciertos elementos en el paisaje, como son las promociones masivas de vivienda en bloques y torres, los chalets adosados, las áreas industriales, las superficies comerciales y de oficinas en torno a las vías de comunicación y las grandes infraestructuras viarias. No obstante, algunas fachadas, vistas, conjuntos construidos y elementos de los núcleos históricos urbanos mantienen todavía el carácter de hitos y de imágenes representativas de cada una de nuestras grandes ciudades. Es verdad. Julio, el Convenio Europeo del Paisaje puso de relieve el gran valor cultural del paisaje, pero en nuestro país el paisaje ya tenía, sobre todo desde el romanticismo, bastante importancia para muchos escritores y pintores, ¿no? Sí, efectivamente, porque ya a mediados del siglo XIX, uno de los padres de la geografía moderna, Alexander Humboldt, mostró el interés que podía tener y que tiene, desde el punto de vista geográfico, la consideración de las imágenes de la naturaleza y del paisaje ofrecidas por la literatura y por la pintura. Las sugerencias de Humboldt no cayeron en saco roto y los estudios geográficos desarrollados en esta dirección, en la del paisaje, se han movido sobre todo en el terreno de las imágenes literarias y pictóricas. Según Antonio López Ontiveros, uno de los geógrafos que más se ha adentrado en España en el estudio de las imágenes literarias del paisaje, las relaciones entre el ámbito literario y el geográfico son no solo posibles, sino también fructíferas. Y para corroborar este aserto y terminar este espacio, recojamos las primeras estrofas de la descripción de Antonio Machado, la descripción que hace del paisaje castellano perteneciente a Campos de Castilla del año 1912. Dice así: veía el horizonte cerrado por colinas oscuras, coronadas de robles y encinas, desnudos peñascales, algún humilde prado donde el merino pace y el toro, arrodillados sobre la hierba, rumia. Las márgenes del río lucir sus verdes álamos al claro sol de estío, y silenciosamente lejanos pasajeros, tan diminutos, carros, jinetes y arrieros, cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del Duero. Qué bien lo supo expresar Machado. Bueno, pues con estos versos terminamos. Julio López Davalillo y Alejandro García Ferrero, profesores de Geografía en la UNED, gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre los distintos paisajes de España. Muchas gracias. Ha sido un placer.